Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:18. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor Luis Venegas. Y en esta linda mañana de miércoles 16 de abril del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Cristo nos dio al momento de morir en la cruz, una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de salvación. Pero esto no quiere decir que nuestra salvación ya está dada. Al contrario, este es el camino principal y la verdad que Cristo nos dejó. Nos liberó de un pecado pasado para vivir en verdad y en justicia. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Didascalidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre, Papá nos trae todos los días un mensaje. Hoy, Papá nos trae una verdad. Hoy, Papá nos habla de su justicia. Hoy, Papá nos habla sobre su Hijo. Y por eso, el título de esta mañana, de este devocional, lo hemos titulado La verdad que incomoda, justicia que transforma, el llamado a caminar con Cristo. Hermanos, una de las grandes cosas que tiene la verdad es que la verdad incomoda. La verdad, cuando se nos está diciendo, primero nos genera una actividad cerebral que es el pensamiento. La verdad nos confronta y por lo general al hombre no le gusta la verdad. Le gusta una supuesta verdad a media, una verdad a su acomodo. Y por eso es que la humanidad siempre ha estado en contienda con la verdad de Dios y de Cristo. Por eso fue que cuando Cristo vino aquí a la tierra y se presentó como el Mesías, su propio pueblo no pudo resistir esa verdad y lo incomodaba, porque esa verdad mataba la supuesta verdad que ellos tenían, que ellos llevaban. Hermanos, vivimos en una era donde la verdad ha sido relativizada y la justicia se ha vuelto un concepto subjetivo. El mundo promueve una verdad moldeable y una justicia que responde a los intereses personales y supuestamente culturales. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos confronta con una verdad que es absoluta y con una justicia inajenable, una justicia inmutable. Y la justicia de Cristo fue así. Hermanos, la iglesia del Señor no ha sido llamada a vivir según la opinión pública, sino conforme a la voluntad divina, revelada por las Escrituras y revelada por Cristo en ese corto tiempo en que estuvo. Hermanos, yo no me quiero imaginar cómo hubiese sido la verdad de Cristo y el ministerio de Cristo si hubiese durado más de esos 3 años que duró cuando Él se presentó. Si en 3 años hizo tanto alboroto, imagínate si hubiese durado mucho más tiempo. ¿Cómo estuviéramos ahora? La verdad. En muchos casos, la fe se ha vuelto más un discurso que una práctica. Cantamos sobre la verdad, predicamos sobre la justicia, pero la pregunta es, ¿cómo vivimos realmente en estos momentos?
o nos hemos acostumbrado a una religión cómoda, donde lo que decimos y lo que hacemos no siempre coincide con nuestras actitudes y con la verdad que queremos supuestamente mostrar hacia los demás. Hermanos, el Señor está levantando una generación que no solo hable de santidad, sino que camine con ella, que no solo predique el Evangelio, sino que viva un Evangelio en integridad y en verdad. Hermanos, este devocional es una invitación, más aún una confrontación amorosa del Espíritu Santo. Pero volvemos a caminar en los estrechos, al sendero de la verdad absoluta y de la justicia incorruptible que solo se encuentra en el Cristo verdadero. Y es lo que Cristo y Dios quieren en estos momentos, levantar esa generación como Josué, que creyó en Dios y en su promesa. Y dijo cuando tocó la tierra prometida: mi casa y yo le serviremos al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que caminar, en esa verdad, que tu casa y yo y tú caminarán en Cristo. Es hora de dejar atrás las apariencias y permitir que la luz de su palabra exponga cualquier área oscura de la vida de cada uno de nosotros. Porque solo aquellos que caminan sobre la verdad y en justicia verán su gloria manifestada en autenticidad. ¿Qué es lo que queremos nosotros en estos momentos? ¿Qué vida queremos manejar? ¿Qué vida queremos vivir? ¿Queremos vivir en una vida a medias? Quiero entrar en el desarrollo del tema, hablando sobre unas verdades que son absolutas. La primera verdad es que la verdad, como fuente del reino, un llamado a la integridad y sin doblez. Hermano, Cristo no solo vino a hablar de la verdad, y él mismo lo dijo: yo soy la verdad y la vida, en Juan 14:6. Esto implica que caminar en Cristo es absolutamente transparente. Tiene que ser no tiene que tener doblez. No debe haber ocultamiento ni hipocresía. Hoy no hay espacio para máscaras espirituales donde mora el Espíritu Santo. No hay máscara. El Espíritu Santo inmediatamente, cuando quieres ponerle máscara, él inmediatamente te confronta. Es así que Pablo le exhorta a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es una verdad que no solo nos enseña, se vive, se, envi- se evidencia en cómo tratamos a nuestra familia, cómo enfrentamos el pecado, cómo manejamos el dinero, cómo respondemos ante el conflicto. Caminar sobre la verdad es vivir con el alma desnuda delante de Dios, sin tener la exposición, para que la sangre de Cristo ya nos limpie. Porque es que eso es lo que hace la sangre. La sangre de Cristo es limpia. Nosotros no hacemos nada si clamamos a Cristo que nos derrame su sangre para limpiarnos. Y cuando nos derrama, dejamos solo medio cuerpo. No, hermanos, tenemos que dejar que todo el cuerpo sea ungido, sea mojado con esa sangre. Hermanos, un ejemplo bíblico que te quiero traer es
Ananías y Zafira en Hechos 5. Intentaron aparentar una vida espiritual en la cual no vivían. La mentira no fue solo hacia los apóstoles, fue contra el Espíritu Santo de Dios. Su historia es un llamado urgente a vivir sin falsedad delante de Dios, porque Dios conoce los corazones. A Dios nosotros no le podemos ocultar nada. Tú le puedes ocultar a tu pareja, le puedes ocultar a tu vecino, a tu familia, a cualquier persona mortal, pero a Dios y menos a su Espíritu Santo le podemos ocultar nada. Hoy no hay lugar para las apariencias donde verdaderamente reine la verdad de Cristo. Y es así, hermano. El segundo aspecto que quiero tocar es la justicia de Cristo, una herencia que demanda transformación. Hermanos, la justicia de Cristo no es una etiqueta que se coloca en la frente o se coloca en el pecho. Es una identidad que transforma. Somos justificados por la fe, y lo dice Romanos 5:1. Pero eso no nos exime a vivir en justicia. Al contrario, nos habilita y nos impulsa a hacerlo. Hermanos, Pablo en Romanos 6:13 escribe: no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos como instrumento de justicia. ¿Esto qué significa? Esto significa que nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestras decisiones deben estar alineadas con la naturaleza de Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros. La justicia no es solo un estado legal ante Dios, es una manifestación y una práctica diaria que debemos de tener. Hermanos, nosotros nos tenemos que preocupar es en mantenernos en verdad y en justicia. Esa es la lucha que tenemos todos los días, y para eso estamos. Mira, el profeta Isaías, al ver la gloria del Señor, clamó: ay de mí, en Isaías 6:5. Su encuentro con la santidad lo llevó a reconocer su necesidad profunda de purificación. Solo entonces fue comisionado. No hay llamado sin justicia, no hay envío sin limpieza. Y no es mentira, hermanos. El tercer aspecto que quiero tocar es la coherencia entre lo que creemos y en lo que vivimos. Esto es importante, hermano. Si de verdad hablas y predicas que llevas y que sigues el camino de Cristo, esto debe ser fundamental. Uno de los mayores escándalos del cristianismo moderno es la falta de coherencia entre el mensaje que se predica y la vida que llevamos. Pero el reino de Dios no consiste en palabras vacías, sino en poder y en verdad. La verdad y la justicia, que puede estar muchas veces divorciada de nosotros, o que está divorciada de nuestra vida porque no la practicamos. Somos simples y llanos puritanos, somos simples y llanos fariseos que solo queremos mostrar lo que nunca ha habido en nuestro corazón. En Efesios 4:24 lo resume: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esto no es una exhortación moralista, nada, para nada. Es una transformación profunda
en el Espíritu, que que se realiza en un corazón rendido, en un verdadero corazón que ha sido entregado a Dios. Solo quienes abrazan esta verdad y se visten de esta justicia pueden rendirse, puede resistir, a la tentación y no rendirse a la tentación. Soporta las pruebas y permanece firme en tiempo de confusión espiritual. El ejemplo que te puedo traer es el joven rico. En Marcos 10, del 17 al 22, tenemos una moral extrema, pero su corazón no estaba rendido verdaderamente ante Dios. Guardaba los mandamientos, pero no estaba dispuesto a soltar sus ídolos. No basta en vivir en bien, sino vivir rendidos ante el Señor. Y es verdad, muchas veces queremos vivir una supuesta verdad, pero la queremos que las demás personas la vivan, pero nosotros no. Juzgamos al mundo, a nuestros hermanos de la iglesia, juzgamos a todo el mundo, pero cuando nos toca juzgarnos a nosotros mismos, no podemos, porque el juicio anterior ya nos ha acribillado y no somos capaces de ver nuestra propia paja en nuestro propio corral. El cuarto punto que quiero tocar es la verdad que confronta, la justicia que protege. Hermano, una verdad que no te confronte no es verdad. Y eso es lo que hizo Cristo cuando vino ante el pueblo de Israel. Trajo una verdad y él lo dijo: yo no vine a abolir las leyes, vine a hacerlas cumplir. ¿Qué quería decir? Que él vino a traer la verdad, esa verdad que había sido transformada en manipulación por los sacerdotes en esa época al pueblo. Esa verdad los confrontó. La verdad de Dios no solo consuela, también confronta. Es una espada que penetra, una espada de doble filo, que penetra hasta de lo más profundo de nuestra alma. Y eso lo vemos en Hebreo 4:12. Nos hiere para santificarnos, nos desnuda para revestirnos de la gracia del Señor. Y esa verdad se complementa con la justicia que nos cubre y nos protege como una armadura. Y eso lo vemos en Efesios 6:14. Hermano, una verdad y un ejemplo que te puedo traer es Daniel. Daniel vivió rodeado de corrupción, pero se mantuvo firme porque determinó no contaminarse. Daniel 1:8, eso lo vemos ahí. Él no quería contaminarse con la comida y con las cosas del rey. Su fidelidad a la verdad y a caminar en justicia lo sostuvieron en medio de un sistema que era demasiado hostil. No fue su integridad lo que lo perseveró, sino la integridad que él quería mantener delante de Dios. Es aquí donde radica la verdad absoluta. Hermanos, aquí lo más importante es ser íntegro delante de Dios, no delante del mundo. Aquí quiero traerte una conclusión transformadora. Y es que el Evangelio no solo es un mensaje de salvación, es un llamado urgente a la transformación. No basta con conocer la supuesta verdad.
no hay que caminar, perdón, no hay que caminar únicamente en la supuesta verdad que creemos, sino en la verdad de Cristo. Hay que caminar sobre ella. No es suficiente hablar de justicia, sino que debemos de ser instrumentos de ella. Hoy más que nunca, Dios busca una iglesia que no se amolde al mundo, sino que eh, sino que se parezca a Cristo. Hoy Dios necesita una iglesia que no tolere la mentira ni la injusticia en ninguna de sus formas. Hoy Dios busca una iglesia con manos limpias y con corazones íntegros. Hoy Dios busca a una iglesia sin doblez, sin apariencia, sin religiosidad. Hoy Dios busca una iglesia donde la verdad de Cristo brille y la justicia fluya como ríos imparables. Ahora yo te pregunto algo, hermano mío. ¿Estás caminando sobre la verdad y la justicia de Cristo o solo estás caminando sobre tus propios estándares? Hermanos, es tiempo de rendición total, de regresar a la esencia, al camino con Cristo y caminar con el Cristo verdadero. Con esto quiero terminar esta enseñanza y nos vamos al tiempo de la oración. Padre amado, Dios verdadero y de justicia eterna, hoy me presento delante de ti con humildad, reconociendo que muchas veces he fallado al vivir una vida incoherente, una vida sin tu palabra. Me he acostumbrado a hablar de ti, pero sin caminar bajo esa verdad tuya. Hoy me quiero refugiar en tu gracia, pero realmente necesito caminar bajo tu justicia. Hoy te quiero pedir perdón, Señor, y te quiero pedir purificación en mi corazón. Arranca de mí toda hipocresía, todo engaño, toda religiosidad vacía. Restaura en mí un espíritu recto, un carácter firme, una fe genuina. Que mi vida hable más fuerte que mis palabras. Que mi conducta refleje tu gloria. Que mi caminar sea como la de Jesucristo, recto, santo y verdadero. Espíritu Santo del Señor, sé mi guía, sé mi fuerza. Hazme amar la verdad, vivir la justicia y rechazar todo lo que me entristece. No quiero una vida cristiana cómoda. Quiero una vida cristiana que sea real. No quiero solo cantar en una iglesia. Quiero caminar en integridad todos los días, Padre. Hazme verdadero, hazme justo, hazme como Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén y amén. Y recuerden, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.